Hola y bienvenidos a nuestro proyecto de difusión cultural. Nosotros, como estudiantes de la Universidad César Vallejo, tenemos como objetivo abordar en un documental la relación que tuvo Vallejo con el Grupo Norte para su difusión en redes sociales. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 y murió en París el 15 de abril de 1938. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza Gurrionero y Francisco de Paula Vallejo Benítez. César Vallejo fue uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Entre sus más célebres obras se encuentran Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, El Tuxteno, El Arte y la Revolución Paco Yunque. El Grupo Norte surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y fue conocida al principio como la Bohemia de Trujillo. Fue liderado por el filósofo Antenor Orrego. Ellos se dieron a conocer y lucharon contra otros grupos de intelectuales con distintas ideas. Este grupo está representado por jóvenes muchachos con diversas habilidades y características individuales. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Este grupo alcanzó a formar grandes representantes de la cultura peruana en diversas expresiones artísticas y políticas, así como Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre y por supuesto nuestro poeta célebre César Vallejo. También fue rescatable en esta agrupación los lazos de hermandad que cultivaron mientras defendían a través de sus expresiones literarias a las personas de pueblo que sufrían diferentes abusos. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro documental, en donde abordaremos la vida de César Vallejo y el Grupo Norte. Esperemos sea de su agrado y poder captar toda su atención. Para conocer la relación que César Vallejo tuvo con el Grupo Norte, es importante primero conocer a este gran poeta peruano y personaje trascendental en nuestra historia. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Fue el menor de 11 hermanos, criado por una familia mestiza, quienes tenían una gran devoción cristiana, gracias a uno de sus abuelos, José Rufo Vallejo, el cual fue sacerdote. Vallejo cursó estudios en el Colegio de San Nicolás. Inició sus estudios universitarios en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo en 1910, los cuales tuvo que interrumpir por problemas económicos, los cuales lo forzaron a trabajar como administrador. No sería hasta 1913 que volvería a Trujillo para retomar sus estudios de letras, para obtener el título de bachiller en letras en 1915. Fue durante su estancia en Trujillo que en 1916 empezó a frecuentar con el grupo de jóvenes intelectuales que se hacían llamar la Bohemia Trujillo, al mando de Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, los cuales llegaron a pasar a llamarse el Grupo Norte. En 1918 editó su primer libro titulado Los Heraldos Negros, para ser publicado en julio de 1919 por inconvenientes que tuvo por causa de su prólogo, el cual iba a escribir su amigo Abraham Valdelomar, aunque al final no cumplió su promesa. Los Heraldos Negros innovó alejándose del modernismo de la época. Esta obra fue publicada en una época muy difícil y dramática para Vallejo, ya que recientemente había muerto su madre. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en su pueblo natal por razones políticas, en 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió algunos de los poemas de los que ha sido considerada una de sus obras más importantes, Trilce, en 1922. Fue posteriormente que Vallejo viajaría a Europa, donde pasó mayor parte del resto de sus años y se haría parte de la comunidad de autores, pasando su vida mayormente en París, donde conoció a su esposa, Georgette Philipper. Vallejo en sus obras se innovó con los géneros literarios. Su estilo, aunque es similar a otros vistos años posteriores y anteriores, se considera único. Además, realizó una gran labor como periodista escribiendo crónicas y artículos.
Es por ello que se convirtió en una figura universal, por lo reconocido internacionalmente de obras posteriores a su muerte como Poemas Humanos, escritos entre los años 1931 y 1937. En 1914 inicia el Grupo Norte, o la Bohemia Trujillana, como se llamó en un inicio. Sus miembros eran personas de la ciudad de Trujillo o de los alrededores de la región norte del Perú. Desde el inicio desarrollaron lazos de hermandad que los acompañó hasta el final de sus días. Tenían un ambiente lleno de afecto, donde cultivaron valores como el respeto, con el único fin de expresar sus actividades culturales hacia los demás. A pesar de que en algún momento tuvieron discrepancias como toda fraternidad, siempre era primordial el apoyo al compañero y la unión del grupo. El líder y fundador de ese grupo era el filósofo, político, periodista y crítico literario Antenor Orrego, quien se convirtió en el guía estético de este grupo de intelectuales, quienes a su vez se rebelaron en contra de otro grupo trujillano que era dirigido por el poeta Víctor Alejandro Hernández. El propósito del Grupo Norte, explicado en el prólogo de Trilce, escrito por Antenor Orrego, era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Formaban parte de esta agrupación el político Víctor Raúl Haya de la Torre, los poetas Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturriaga, Francisco Sandoval y nuestro poeta célebre César Vallejo, entre otros. Se trató de un movimiento renovador, con inquietudes sociales y estéticas, que propuso nuevas formas de expresiones artísticas que perduran durante décadas en Perú. Entre estos jóvenes había una búsqueda para liberar sus pensamientos y emociones, para así hacer poesía y política a la vez. El Grupo Norte finalizó en 1930, pero aún se seguían reuniendo para recordar aquellos viejos tiempos. El tiempo que vivió César Vallejo en el Grupo Norte y en su ciudad natal no solamente fueron productivos, sino que también cultivó ciertos valores con profundidad humana, mostrando un acto de fraternidad entre los integrantes como con los demás, aquella intelectualidad y afectividad que se percibían de aquellos jóvenes se concentraron en sus actividades, dejando un rasgo y apego en sus vidas, lo cual influyó en sus obras, además de hacer que participaran los integrantes del grupo en estas, como fue el caso de Trilce, cuyo prólogo fue escrito por Antenor Orrego. Aparte de ello, también se vio reflejado en ciertas tertulias, en aquella producción y vivencia como grupo, pues lograron encontrar el equilibrio existencial entre el conocimiento, por consiguiente a causa de su sed de aprender siempre por más, y el aspecto afectivo y estético expresado en escritos mediante sus obras y actos. El Grupo Norte 100 años después. El Centro Cultural Inca Garcilaso rinde homenaje al Grupo Norte, uno de los grupos difusores más importantes del país de la literatura peruana. 100 años después que Juan Parra del Riego dice conocer en Lima el mencionado grupo, en un esfuerzo en conjunto convencieron de presentar una colección fotográfica, así como algunos libros pertenecientes al grupo literario más representativo del norte del Perú de la primera mitad del siglo XX. Los ambientes del Centro Cultural se vistieron de gala para recibir esta muestra que consta de 47 fotografías cuidadosamente seleccionadas, así como libros originales en su primera edición. La exposición se ocupa principalmente del periodo incomprendido entre la aparición de la revista Iris en mayo de 1914 y la publicación del periódico Norte en febrero de 1923. La etapa mejor conocida de las actividades del grupo trujillano
así como su creciente actividad política bajo la elección de dos investigadores, Carlos Fernández y Valentino Iannuzzi. La muestra exhibe documentos y otras piezas que revelan aspectos poco conocidos de este notable grupo. Fue desde entonces que el grupo fue conocido como Grupo Norte y se hizo llamar también Grupo Trills en honor a la obra de César Vallejo. Las acciones que tuvo el Grupo Norte nos lleva a reflexionar del por qué no le damos importancia a lo que sucede en nuestro país. Este grupo estuvo conformado por personas con mentes brillantes e inteligentes de esa época en el Perú. Es por ello que no estaban de acuerdo con lo que pasaba y sucedía, y decidieron aportar para mejorar la situación. El Grupo Norte actualmente ya no existe, pero debemos resaltar que nos dejaron un legado de historia y ejemplo del cual debemos de ponerlos en práctica. Por otro lado, nos sentimos muy orgullosos de nuestro poeta César Vallejo, no solo por todos los valores que nos transmiten nuestras obras, sino también por ser el mayor escritor peruano reconocido a nivel mundial. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y hayas podido conocer más acerca de la vida de uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX, César Vallejo, y el Grupo Norte, un movimiento desarrollador e impulsador de grandes talentos intelectuales. Este documental cumplió con los objetivos de transmitir los aspectos más relevantes de la vida de César Vallejo, y esperamos que esta información te pueda servir como experiencia o motivación para tu día a día. Gracias por su atención. Esperamos un comentario respecto al tema o calificando nuestro trabajo, que lo hicimos con mucho empeño para ustedes.